Saludos mis hermanos y amigos, les damos gracias por su sintonía y les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en este su canal, que cada semana traemos una enseñanza, un estudio de la palabra de Dios. Le doy gracias a Dios que nosotros podamos comunicarnos libremente por medio de estas redes sociales y de esa manera traer su palabra con conocimiento, con sabiduría y con libertad para que otros también sean edificados por medio de su palabra. De eso que se trata estos videos que hago cada semana, para traer más conocimiento al pueblo de Dios, para que nosotros podamos ser edificados por medio de su palabra, por medio de los estudios, y de esa manera nosotros podamos seguir creciendo y dando fruto y podamos ayudar a otros a que vengan al camino de la salvación. Casualmente de eso es que voy a hablar, acerca de la doctrina de la salvación en esta semana. He venido hablando por varias semanas acerca del pecado, del origen del pecado, y hoy voy a continuar con la doctrina de la salvación. Antes de empezar el estudio, voy a ir en oración delante del Padre. Padre Santo, te doy gracias, Señor, Dios soberano y santo, por esta oportunidad que tú nos permites de podernos comunicar por medio de las redes sociales. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que tú traigas discernimiento, entendimiento, que tu Santo Espíritu se mueva con poder, sature los aires y que traiga paz, para que cada uno de vosotros podamos entender tu palabra y podamos ser edificados por medio de tu palabra y podamos dar fruto. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la gloria y la honra. Amén, amén y amén. Eres digno de toda adoración, eres digno de suprema alabanza, Dios soberano, santo, que está sentado en tu trono y Cristo está sentado a tu diestra. Reconocemos tu poder, reconocemos tu gloria, Padre amado. Y debido a eso estamos aquí, parados en la brecha, hablando de tu palabra, trayendo estudios para que tu pueblo siga creciendo en el conocimiento de tu palabra, para que cada uno de vosotros podamos ser edificados y podamos ayudar a otros que todavía están viviendo en la oscuridad del pecado, en la ignorancia de la verdad, y de esa manera nosotros podamos prepararnos correctamente y ayudar a otros necesitados que se pierden por falta de conocimiento. El estudio de esta semana, como le dije, es la doctrina de la salvación, y voy a dar el significado de la palabra soteriología. Esta palabra está derivada de dos palabras griegas, sotería y logos. La primera significa salvación y la última palabra doctrina. Entonces por eso es que la titulé La doctrina de la salvación. Habiendo tratado con la doctrina de la teología, donde fue enfatizada la santidad de Dios, y habiendo visto el fracaso y pecado de la humanidad en el estudio de antropología y amartiología, nos es traída a conciencia la extrema necesidad de un plan de salvación suficiente para cerrar la vasta brecha entre dos extremos infinitos, la pecaminosidad del hombre y la santidad de Dios. O sea que hubo un hueco demasiado grande cuando el hombre cometió el primer pecado, fue apartado de Dios. Y debido al pecado, pues el hombre fue echado de la presencia de Dios. Entonces Dios, con su infinita misericordia, ya tenía un plan de salvación. Afortunadamente, para todos los involucrados, Dios previó todo lo que tomaría lugar en la caída del hombre y planeó juntamente la salvación necesaria antes de la fundación del mundo. O sea que ya Dios sabía que el hombre le iba a fallar. En otras palabras, Dios ya tenía su plan previsto para cuándo lo iba a plantear, y así de esa manera traer redención a la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor.
¿Qué amor más incomprensible podemos decir? Porque no podemos comprender ese amor que después que el hombre le falló a Dios, desobedeciendo a Dios por su amor, no quiso desecharlo, sino que buscó un plan de salvación y usó lo más querido de parte de él, que fue su Hijo unigénito, Jesucristo, como lo dice Juan 3:16. Léanlo. Antes de que fuera cometido el primer pecado en el universo y antes de la triste condición traída por el hombre rebelde que había sido hecho a la imagen de Dios, el Señor había planeado y provisto el medio de escape de los rebeldes y de la condenación del pecado. Claramente la palabra nos lo está diciendo. Ya en la vida había previsto ese plan de salvación. ¿Por qué? Porque Dios nos ama como nadie nos puede amar. Nuestro Dios no fue tomado desprevenido. Él previó la caída y preordenó el plan de rescate. El plan de salvación es tan simple que hasta el menor de los hijos de los hombres podría tomar suficiente de él para experimentar su poder transformador. Al mismo tiempo, es tan profundo que jamás se ha descubierto ninguna imperfección en él. En realidad, aquellos que mejor lo conocen están continuamente asombrados de que solo un plan de salvación fuera necesario para satisfacer la vasta cantidad de necesidades espirituales entre casi una ilimitada variedad de necesidades en los hombres de toda la raza, cultura y condición entre las naciones de este mundo. Con una sola ofrenda lo hizo Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Y libertó la humanidad. El corazón del plan de salvación de Dios está centrado alrededor de un oficio y la fundación de un mediador. Uno que podía ir entre un Dios ofendido y una criatura desamparada y pecaminosa, el hombre. Job sintió la necesidad de tal persona como un mediador al encontrarse, por lo menos él pensó, apartado de Dios. Porque no es hombre como yo para que yo lo responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Eso está en Job 9, 32, 33. Esta es la posición que Cristo en su sacrificio sustituyente vino a llenar. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta es la razón por la encarnación de la segunda persona de la deidad, Cristo Jesús. Para ser un mediador para Dios era necesario ser Dios. Para representar a la humanidad era necesario ser un hombre 100%. Ahora bien, la condena de los pecados de la humanidad, que debía ser descartada si el hombre tenía comunión con Dios, era la muerte. Pero a causa que Dios no puede morir, porque es espíritu, el espíritu nunca muere. Por tanto, él debía tener un cuerpo igual que la humanidad. Y por eso adquirió ese cuerpo, por eso vino y nació por medio de María, de la Virgen María, lo cual lo vamos a leer más adelante. Dice en Juan 1:14: y entonces aquel verbo, la palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Notemos también la siguiente explicación extensiva. Así que cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, o sea, a toda la humanidad.
por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Eso está en Hebreos 2, versículo 14 al 17. Todo esto ha sido posible a través de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y sigue vigente hasta que Él regrese por segunda vez, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Es una palabra que siempre está activa. En este estudio de la doctrina de salvación habrá dos encabezamientos. Número 1, hablaremos acerca de las provisiones que se han hecho o que han sido hechas, incluyendo la muerte, sepultura, resurrección, ascensión y exaltación de Cristo. En la segunda, la aplicación de aquellas provisiones, incluyendo arrepentimiento, fe, justificación, regeneración, adopción, santificación, certeza y seguridad. Todos estos tópicos serán traídos a través de este estudio de la doctrina de la salvación. Vamos a empezar con la provisión que ha sido hecha. Número 1, la muerte de Jesús. Al estudiar la vida de Jesús, la cual puede estudiarse en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos admiramos por las muchas obras maravillosas ejecutadas por Él. Por ejemplo, el dar de comer a las multitudes, convertir el agua en vino, sanar a los enfermos, hacer caminar a los paralíticos, hacer hablar a los mudos y hacer ver a los ciegos. Era evidencia que señalaban que Él era el Hijo de Dios. A través de estas poderosas obras, Él dio amplia evidencia de que Él era en verdad todo lo que había dicho que era. Sin embargo, su trabajo no estaba terminado por las poderosas hazañas hechas en su vida, en milagros, prodigios y las grandes verdades que predicó. Es por ser un gozo o una bendición a la gente de su día. Su principal propósito en venir a esta tierra fue para traer liberación, salvación a las almas de los hombres. Ese fue el primordial propósito que tenía Jesucristo, a traer liberación y salvación a la humanidad. Por eso es que Él es el Salvador del mundo, el Redentor de la humanidad, y debido a eso el ser humano necesita arrepentirse de sus pecados y venir delante del Señor Salvador Jesucristo. Cuando el ángel de Dios habló a José sobre el niño que nacería de María, él dijo: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Mateo 1:21. Este pensamiento sería entonces el método por el cual Jesús salvaría a su pueblo de sus pecados. Esto lleva al estudio de su muerte. La importancia de la muerte de Jesús. El teólogo Meyer Perelman dice: el evento sobresaliente y la doctrina central del Nuevo Testamento puede ser sintetizada en las palabras: Cristo murió, el evento, por nuestros pecados, la doctrina. Eso está en 1 Corintios 15:3. El cristianismo es diferente a toda otra religión en el sentido de que se asigna a la muerte de su fundador y al único que resucitó entre los muertos y está vivo y vive para siempre y está sentado a la diestra de Dios. Toda otra religión basa su demanda en la grandeza de la vida y enseñanza de aquellos que lo fundaron, pero sus fundadores no han resucitado, como lo hizo el único fundador del cristianismo, Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras que el evangelio de Jesucristo está contratado alrededor de la persona de Jesucristo,
incluyendo especialmente su muerte en el Calvario. Se ha dicho a menudo que hay algunos buenos en toda religión. Se ha dicho a menudo que hay algo bueno en toda religión. Puede ser verdad que haya algún valor ético en muchas otras enseñanzas, pero solo en el cristianismo tenemos la redención de pecados. Ninguna otra puede dar redención de pecados. Ninguna otra religión puede dar liberación de pecado. Solamente Cristo, porque Él resucitó de entre los muertos y le quitó la llave a la muerte y al que tenía la llave del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto es logrado a través de la muerte de ese sustituyente del mismo Hijo de Dios. O sea que fue por la muerte de Jesús que vino redención al hombre. Es por tanto la gran importancia de la muerte de Cristo, la cual pudo traer redención a toda la humanidad. Vamos a ver la importancia que se le da en las Escrituras, la Biblia. En el Antiguo Testamento, la muerte de Cristo está prevista a través del Antiguo Testamento en muchos tipos, símbolos o figuras de la muerte de Cristo y profecía. Solo algunos de los más sobresalientes de estos son mencionados aquí, donde lo voy a mencionar ahora. Voy a empezar por los tipos. Por ejemplo, en Génesis 3:21, las túnicas de pieles. Y Jehová Dios hizo al hombre y su mujer túnicas de pieles y lo vistió. Hay que notar que para Dios hacerle túnicas de pieles, tuvo que sacrificar un cordero para tomar la piel. Jesucristo es tipo de cordero de Dios. En otras palabras, Dios desde el principio estaba anunciando la muerte de su Hijo como el cordero de Dios, haciendo la túnica de pieles a Adán y a Eva. O sea que esto nos puede dar una buena enseñanza de cómo ya Dios estaba enseñando el plan de salvación al hombre. También vemos la ofrenda de Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Génesis 4:4. La ofrenda de Isaac. Génesis 22. El cordero de la Pascua. Éxodo 12. Isaías 53:6-7 dice: el cordero inmolado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahora voy a continuar con las profecías. En Génesis 3:15, este versículo siguiente ha sido llamado el protoevangelio o el primer evangelio, la simiente de la mujer. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. También podemos leer en el Salmo 22 la escena de la crucifixión. Isaías 53, el sufrimiento vicario. Daniel 9:26, el Mesías cortado, y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Cristo, en su conversación con los dos discípulos camino a Emaús, en la tarde de su resurrección, Jesús declaró que Moisés y todos los profetas y todas las escrituras hablaron de su muerte. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 26, 27. Es claro, en Primera de Pedro 1, del día 11, que los sufrimientos de Cristo fueron el tema en el cual los profetas del Antiguo Testamento
inquirían y buscaban diligentemente. Los profetas que profetizaran de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tipo y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendría tras ellos. Cuando Moisés y Elías aparecieron con Cristo del monte de la transfiguración, el tema del cual conversaron fue la muerte del Salvador. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Lucas 9, versículo 30-31. Para concluir, en el Nuevo Testamento se le dice que la muerte de Jesucristo es mencionada directamente más de 175 veces en el Nuevo Testamento solamente, ya que hay 7.957 versículos en el Nuevo Testamento. Se podría decir que uno de cada 45 se refiere a este tema. Diesen declara los últimos 3 días de la vida terrenal de nuestro Señor ocupan alrededor de 1/5 de las narraciones en los 4 evangelios. Así que podemos ver que la palabra ha venido hablando acerca de la muerte de Cristo y de ese Mesías y de esa salvación que venía a través de él, de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Vamos a continuar la semana siguiente con los temas de la relación con la encarnación. Es una de las verdades fundamentales del Evangelio. Ese escenario para la salvación del hombre, la muerte de Cristo y mucho más temas de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. De eso que vamos a tratar estas semanas que vienen para traer claramente la enseñanza de la doctrina de la salvación. Así que mis hermanos, le doy gracias a ustedes por su sintonía y gracias, Padre, por este momento que tú nos has permitido tener de traer tu palabra. Yo te pido que estos estudios sean trayendo entendimiento, discernimiento y sabiduría a cada uno de los que la escuchen, Señor, y que podamos ser edificados y transformados para vivir una vida más cercana a ti y llevar una vida fuera de pecado. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos toda gloria y toda honra. Amén. Mis hermanos y amigos, seamos todos bendecidos. Será hasta la próxima.